Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amparo y en este video lo que quiero hacer es presentarme para que me podáis conocer un poquito mejor y empecemos en este camino del compartir para Project Ananda, esta plataforma en la que nos vamos a conocer, vamos a compartir experiencias y vamos a, sobre todo, a aprender unos de otros. Me toca contarles quién soy y este es mi bello arte. Vale, me parece súper complejo presentarse, ¿no? Es como, ¿quién soy? ¿Por dónde empiezo? ¿Soy lo que hago? ¿Soy lo que siento? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Es como muy difícil. Pero bueno, por eso decidí hacer el dibujito que creo que me representa muchísimo, que lo uso hace años. Es como algo que me di cuenta hace poco que lo vengo repitiendo muchísimo en diferentes cuadernos. Y es básicamente una especie de aura, de óvalo que envuelve a esta persona, que en este caso soy yo, con la cabeza iluminada o atenta, un cuerpo alto, el corazón y unos piecitos así como en triangulitos. No sé, es como una manera muy holística de abarcarme. Y creo que me sirve para poder presentarme porque creo que soy como un montón de cosas que están como envueltas en este cuerpo y en esta mente y en este espíritu. Para empezar, contarles que mi nombre es Amparo, como les dije, que llevo el nombre del campo que tenía el padre de mi papá, mi abuelo paterno. Se llamaba el Amparo. Ese abuelo no llegué a conocerlo, entonces hay un punto donde creo que hay una parte de él en mí, en este nombre, y siempre digo, desde que vivo aquí en Madrid, en España, que es un nombre como de abuela española que vive en una aldea amasando el pan, y o sea, es como la referencia mental de los españoles del nombre Amparo es muy diferente a la referencia del nombre Amparo en Argentina, que es como moderno, un poco cool. Así que bueno, la cuestión es que me gusta mi nombre ahora. Cuando era chica era un poco raro. ¿Qué más contarles? Soy actriz. Sí, soy actriz. La actuación llegó a mi vida hace muchos años, como a los 12 años, 13. Le fui a decir a mi padre que quería ir a hacer actuación y que había escuchado de una escuela cerca de mi casa. Y empecé a ir. Empecé a tomar clases con Eleonora, que fue mi primera profe. Y lo recuerdo como un momento muy mágico porque allí fue como mi primer estreno. En el patio del colegio usábamos las aulas y las salas como casas, entonces salíamos y interveníamos todo el patio. Tengo unos recuerdos súper bonitos y eso me marcó muchísimo para seguir eligiendo esta profesión que en el fondo es jugar a ser otra persona. Y entre este jugar a ser otra persona, te vas haciendo grande, llega el momento de elegir la carrera. Claramente elegí el teatro, la actuación, luego mucho tema familiar, ¿no? Como el arte, qué vas a vivir, por qué, no te hagas esto, bla, bla, bla. Entonces estudié periodismo 3 años y luego estudié actuación en la universidad y luego estudié con maestros. Es algo como que siento que la actuación te elige. Es como algo que te elige, es una cuestión de fe, el arte es una cuestión de fe, porque si tú no crees en eso, pues no es una necesidad, no es como la medicina, ¿no? Donde en realidad sin eso casi que morimos. Entonces es como siempre digo que el arte es una cuestión de fe y un trabajo personal y un camino personal, casi como elegir una religión. Y entre medio de este camino de la actuación, del teatro, lo audiovisual, el teatro físico, pude investigar a maestros muy potentes como Tadashi Suzuki, que me marcó muchísimo. Hace un par de años me metí mucho a entrenar esta técnica que tiene que ver con el enraizamiento de los pies en la tierra, de la presencia escénica, del irradiar y del cómo el actor puede lograr llegar a tanta cantidad de público. Hay un trabajo mucho de reafirmación y de trabajo físico muy duro. Es como que trabaja al ser de afuera hacia adentro, un poco como el Hatha Yoga, ¿no? Como encarar el trabajo físico, el fortalecimiento físico, el no vencerse desde la cabeza
hacia el cuerpo. Me fui a Japón, estuve entrenando en los Alpes en Japón, una maravilla de experiencia muy potente, muy rica, sobre todo la gente que conocí. Luego también estuve en Grecia estudiando con Theodoro Tersopoulos, que es un director de tragedias, también con un trabajo físico, emocional muy potente. Bueno, y una etcétera de estudios acerca del ser humano y el arte de exhibirse, ¿no? Enseñé también, he hecho varios talleres, en Argentina sobre todo. Pero entre medio de toda esta maroma que es la actuación, ¿no? Como es un sub y baja, es una cuestión de trabajo voluntario, personal muy fuerte, pero también hay un factor que tiene que ver con la suerte, con cosas que uno no puede manejar y que están libradas bastante al azar. En esta maroma de la actuación apareció el yoga en mi vida, gracias a Dios, bendito arte del equilibrio, que me dio herramientas muy importantes para poder justamente llevar un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual, un trabajo interno, un autoconocimiento, y también me dio la posibilidad de compartirlo. Lo descubrí hace, no sé, muchos años en Mendoza, en mi ciudad natal, y luego lo empecé a desarrollar, lo estudié en un instituto como instructora en Buenos Aires, y luego aquí en Madrid lo desarrollé un proyecto propio que se llama Yoga Poético, donde se fusiona el arte, la música y el yoga. Hice bastantes eventos donde pude sentirme en una totalidad bastante realizada, porque al final estoy mezclando todas las artes que me gustan. Entonces, el poder fusionar y mezclar y curar, hacer una curaduría del arte que vamos a elegir, el yoga que vamos a dar, la música que vamos a poner, ¿no? Es como al final una gran experiencia vivencial para la gente que iba y para mí como facilitadora, de transformación, realmente como de encontrarse, darse el espacio para abrir la percepción, observar el arte desde un lugar muchísimo más sensible, ¿no? Saliéndonos como de la locura del día a día, de la inercia del día a día, ¿no? Como observar, poner los ojos en el lugar esencial, ¿no? Eso sobre todo digamos, en mis intereses. Yo fui criada en Mendoza, que es una ciudad que está justo en los pies de la Aconcagua, que es la montaña más alta que hay en Sudamérica. Mide, no sé si 6.700, no sé si me estoy equivocando, pero es una montaña muy alta. Entonces, como yendo a las leyes del determinismo, creo que hay una gran influencia del espacio donde nací. Tengo una referencia de la naturaleza muy grande en mi personalidad. Me criaron también viajando mucho. Mi padre tenía, bueno, mi familia teníamos una casilla rodante, una Mercedes, un camión donde viajábamos todos los hermanos, somos 4, más papá y mamá, y recorrimos casi toda la Argentina, íbamos mucho a Uruguay, mucho viaje, mucho compartir, mucha naturaleza, tienda de campaña, mar, playas, caminatas, todo. Entonces hay en mí una cosa bastante salvaje que siempre está y que siempre necesito revivirla. Entonces hay algo de aventura y de viajera que es imparable en mí. Me he dado cuenta que mi manera de conocer es esa: oler, tocar, observar, conversar. O sea, realmente necesito vivenciar las cosas. Muchas veces cuando pienso en los lugares a los que he viajado, hay algunos que ni siquiera puedo ponerlos dentro de mi lista porque han sido espacios donde he tenido que ir por algo, o he ido muy poco tiempo, o he ido justo a la ciudad más turística, y no está como dentro de mi lista de viajes, porque yo creo que los espacios se conocen cuando realmente se habitan, ¿no? Y eso en todo. Los espacios se conocen cuando se habitan.
soy una apasionada también de los vínculos, ¿no? Como qué pasa, desde dónde nos vinculamos, qué pasa con el amor, qué cosas nos enseñaron, qué cosas usamos para nuestro día a día, usamos en el sentido de comportamiento, ¿no? Como hay cosas que las hemos heredado de comportamientos, hay otras que hemos adquirido, hay otras que han sido por justamente experiencias que nos han sucedido, entonces nos han transformado. Y más que nada mi primer encuentro y mi primer video que voy a compartir con vosotros va a ser sobre eso, digamos, como el amor, desde dónde lo cojo, ¿no? Como desde dónde me vinculo, cómo me vinculo, qué pasa con la sexualidad, qué pasa con el erotismo, qué pasa con la fusión, qué pasa con esa necesidad que tenemos de sentirnos uno los dos, ¿no? Bueno, voy a tratar de ir tejiendo a partir de varias fuentes de las que he ido bebiendo, a través de lecturas, a través de reflexiones personales, de vivencias, estos temas tan globales que al final no tengo la respuesta, ni mucho menos si no las ha tenido tantos pensadores, pero que bueno, que las lanzaremos ahí al universo, en este caso a Project Ananda, para que podamos reflexionar juntos, para que podamos deshilachar, ¿no? Así que bueno, esto es lo que tengo para contarles acerca de mí, de quién soy, de mi persona. Esta muñequita que está ahí. Y va a ser un placer compartir con todos y todas vosotros y vosotras. Nos vemos prontito.